Javier Ortega, secretario general de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días y también encantado de decir buenos días España y comenzar este año 2018 que va a ser duro de trabajo para todos, pero va a ser muy ilusionante en muchas cuestiones, así que estaremos en este programa para comentarlas. He escuchado antes de sentarme aquí el abogado de moda, así bueno. No sé. Eso lo dice nuestro buen amigo Fernando, ¿Sí? que yo le digo que él es el periodista de moda en los maratones y en las carreras, porque allí donde algunos periodistas solo retransmiten desde la barrera, él está ahí, ¿no? Otros están dentro de la carrera corriendo. Le he preguntado en cuántas está, dice, no, solamente 2, y además estaba malo, o sea que si no llega a estar malo, pues se hace las 10 maratones navideños. Por ser justos, don Javier, la pasada semana no había canal de televisión en el que no estuviera usted. O sea, yo iba cambiando de canal y ahí estaba Javier Ortega en todos. Sí. Bueno, yo siempre digo que lamentablemente, porque ya quisiéramos no tener que estar en esos procedimientos judiciales, ya quisiéramos no tener ningún protagonismo. Pues ¿por qué? Pues porque funcionasen los resortes del Estado, porque no hiciese falta que la acusación popular hubiese instado este procedimiento hace un año. Ojalá ese protagonismo no lo tuviéramos, pero bienvenido sea el protagonismo si es para dar buenas noticias, si para ver que el golpe de Estado se va desmontando, pues bien, lo asumimos humildemente y además que nosotros lo que creemos es que al final estamos dándole voz a muchos millones de españoles. Seguro que muchos oyentes se han sentido identificados diciendo, bueno, ahí están nuestros abogados, porque no soy yo, somos un equipo de abogados, obviamente, compañeros que trabajan extraordinariamente por toda España, y se sentirán identificados de alguna manera, que por eso se llama acusación popular, porque de alguna forma pues estamos allí el pueblo español que no se resiste a aceptar que se puedan dar golpes de Estado y que luego además se produzca la más repugnante impunidad, ¿no? Creo que en estos casos ocurre siempre lo mismo, ¿no? Ahí se produce un siniestro, se produce una situación pues de emergencia y inmediatamente, bueno, lo primero que salta son las quejas, ¿no? A ver, vamos a buscar responsables. ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? La culpa la tiene este. Normalmente pocas veces escuchas la autocrítica, pocas veces escuchas que bien la... Reconocimiento de responsabilidad. Asumir una responsabilidad. Lo que suele producirse, para ser justos, es una concurrencia de responsabilidades. En este caso, yo leía el otro día una carta que está circulando por las redes de un guardia civil que recordaba varias cosas. Por un lado decía, pues lo habéis comentado, la irresponsabilidad de algunos conductores que a la hora de salir a la carretera, pues lo primero, no se toman en serio los avisos meteorológicos. Dicen, bueno, total, yo no voy a dejar de ir a la casa de mis familiares, total, yo no voy a llegar tarde un día al trabajo, aun siendo cosas importantes, pero que deberían quedar en segundo lugar. Es decir, es difícil que haya un conductor, y me incluyo, que anule un viaje. Y que digas, pues mira, me toca quedarme en esta ciudad una noche o dos hasta que acampe el temporal. Segunda cuestión, la preparación de los vehículos. El tenerlos debidamente preparados con lo necesario, bien que sean cadenas, bien sea agua, bien sean mantas, bien sea combustible lleno, bien sean los teléfonos cargados, etcétera, etcétera. Esa labor de prevención. El tener el conocimiento, porque, ojo, no todos los conductores son iguales. Hay conductores con pericia que saben conducir en condiciones adversas y hay otros que en cuanto caen 4 gotas de agua se bloquean. Bueno, pues asuma que no puede usted estar en la carretera si las condiciones meteorológicas no son las correctas. Y perdóname, Javier, sí, aparte de llevar las cadenas, hay que saberlas poner. Saberlas poner. Eso también es muy importante. Esto lo decía en la carta también. Eso es muy importante. Hay quien lleva allí unas... Ponerlas antes de entrar en la zona donde ya... Exacto, lo habéis dicho. Te has metido en la boca. La carta, pero el Guardia Civil decía esto: hay que, 1, llevar las cadenas, 2, saberlas poner, y 3, ponerlas antes de que estés metido con un metro de nieve, porque es que entonces ya da igual, ya el coche ha patinado, y entonces ya cuando ha patinado. Pero luego viene la otra parte, ¿no? Y es la de la responsabilidad de las administraciones, que ahí tienen que ser mucho más firmes, y claro, no vende mucho. Si de repente dicen, oiga, además de avisar mal tiempo, en estos momentos se anuncia el corte de la carretera. Bueno, se le echan encima, me ha dejado usted tirado, ¿cómo no lo avisaron con más tiempo? Pues oiga, mire, lo he avisado en cuanto el sistema meteorológico me ha dicho que la cosa iba más en las próximas horas, ¿no? En fin, esto tampoco lo aceptamos. Es decir, todas estas personas que ahora critican tan duramente a la administración, si les llegan a haber dicho 4 o 5 horas antes que quedaban cortados los accesos en las carreteras, la lían. Ya están exagerando, esto lo hacen para curarse en salud, etcétera, etcétera. Y luego, como siempre lo ha dicho Fernando, como siempre, a quien hay que felicitar es a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la UME, es decir, a los empleados de
la carretera, que también se vieron imágenes aguantando estoicamente unas condiciones meteorológicas muy adversas e intentando ayudar en la medida de lo posible. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando 4 o 5 vehículos han patinado, se han cruzado en medio de la carretera, ni quitanieves ni nada, porque o las traes en helicóptero o a ver cómo llega la quitanieve a ponerse delante, limpiando la carretera. Por tanto, una vez más, volvemos a lo mismo cuando ocurren siniestros, cuando ocurren accidentes, cuando ocurren catástrofes naturales, etcétera. Primero, prevención hasta dentro de lo posible. Y segundo, asunción de responsabilidades, todos. Bueno, y digamos, la próxima vez, oiga, pues no salgo, la próxima vez llevo cadena, la próxima vez soy director general de carreteras y lo que hago es que corto la carretera, etcétera. Bueno, eso ya es la parte de la carroña política, que es cuando ocurren cosas, saltar corriendo a ver si sacas algo de rédito político. Y ya digo, a mí me parece bien que se exijan responsabilidades, ojo, para eso están los partidos políticos y para eso está quienes nos dedicamos a la política, aunque lo hagamos de una manera vocacional. Pero da un tufo partidista, claro, pero que echa para atrás. Es que lo que llama la atención, a mí la parte que me gusta es cuando alguien ha estado repitiendo hasta la saciedad, pues hay que comprar máquinas de nieve, hay que comprar sal, esta carretera está abandonada, exigimos que se cuide, y luego viene el problema y entonces dices, bueno, claro, ya lo dije, ¿no? Cuando algunos estuvimos durante año y medio, 2 años diciendo hay que evitar el golpe de Estado, apliquen ustedes el 155 y nos tachaban de golpistas a nosotros por pedir el 155, cuando se tuvo que aplicar dijimos, hombre, tarde y mal. Bueno, pues esto es un poco igual. Si a mí me dice alguno de estos, sea del partido que sea, oiga, mire, es que nuestro partido lleva pidiéndole al Ministerio, hemos solicitado máquinas, hemos solicitado que se revoque la concesión porque tienen abandonada la carretera. Entendería que ahora salieran, pero vamos, por derecho propio, pegando golpes en la mesa y diciendo, es que lo estábamos anunciando que esto iba a pasar. Pero seguro que les ha importado un pepino esta carretera, no se han preocupado nunca lo más mínimo de quién era la concesión, ni si cumplía o no cumplía con el servicio, pero ahora ven un rédito muy bonito. Ahora van a cosechar. Claro, a cosechar, a ver si muchos de los afectados en esas larguísimas caravanas, pues ahora dicen, hombre, qué majos estos, se acuerdan de nosotros. Bueno, es la segunda encuesta en unos meses que nos da representación, evidentemente, pues teniendo en cuenta, y ahora no vamos a decir lo contrario de lo que decimos siempre, que las encuestas son encuestas y que la realidad es la que manda luego cuando llega el día de las elecciones. Pero bueno, es verdad que entra dentro de la tendencia que estamos recibiendo desde hace meses pues por ejemplo, este año un aumento de afiliación de un 40%, un aumento importante, muy importante en los seguidores de redes sociales, en repercusión en medios, es decir, digamos que la encuesta es creíble dentro de la tendencia de alza en toda España y de mayor conocimiento del proyecto de Vox y de mayor apoyo. Ahora bien, dicho lo cual, la parte en la que queremos incidir es, en primer lugar, nos da un diputado. Vamos a pelear por un grupo de diputados, por tanto, bien, pero nos parece escaso. Pero lo más importante de esto es que pone de relieve la grave injusticia que supone la ley electoral actual. Claro. Si nos fijamos en esa misma encuesta, y no saliéndonos a otras comparativas, los mismos datos que ha utilizado la encuesta, resulta que vemos que PDeCAT, con 1,9, es decir, 2 décimas más, 1,9, PDeCAT, el partido golpista, tendría 6 diputados. Claro. Si vemos, por ejemplo, que PNV, que tendría 1,1, recuerdo que a Vox le dan una estimación de 1,7. Es decir, el PNV, otro partido golpista, o al menos secesionista, rupturista, de 1,9%, resulta que le da también 6 diputados. Bajamos a los proterroristas de Bildu, les da 0,7, recuerdo, Vox 1,7, y resulta que con 0,7 les da 2 diputados. Y a coalición... con un punto más de intención de voto consiguen el doble de representación parlamentaria. Es decir, los proetarras, que tienen 0,7%, tendrían el doble de representación, tendrían 2 diputados. Sí, sí. Y Vox, con un punto más, 1,7, tendría un diputado. Y Coalición Canaria, que tendría solo 0,5%, tendría también un diputado. Es decir, esto no hay quien lo entienda. ¿Qué es lo que entiendes? Pues entiendes que tenemos una ley que al final lo que hace es que favorece el localismo, favorece precisamente la concentración de voto. Y esto alguien me dirá, bueno, pues nada, preséntese usted por una sola provincia, ya, pero los que creemos en un proyecto nacional y queremos estar presentes en toda España, pues resulta que estamos penalizados. Es decir, se penaliza, y con eso termino, se penaliza a los partidos de ámbito nacional. Pero ya no solamente eso, porque si fueran partidos
regionalistas, vamos a decir, leales al proyecto España, pero que se concentran en una sola región. No, es que estamos hablando del PDeCAT, partido golpista, tendría nada menos que 5 diputados más, teniendo solamente 2 décimas más. O este caso que estoy poniendo, los proetarras teniendo un punto menos, resulta que iban a tener el doble de diputados. Es que esto no hay quien lo entienda. Javier, los proetarras que tendrían que tener 0 y tendrían que estar fuera de la ley. Claro, bueno, tendrían que estar fuera PDeCAT, el PNV y Bildu. Y no lo decimos por el hecho de que en esta encuesta saque más que nosotros, lo decimos porque es que lo que no podemos entender es que haya partidos que dicen claramente, dicen y actúan claramente contra el ordenamiento constitucional, contra la nación española, contra el interés general, es decir, que atentan contra el interés de la inmensa mayoría de los españoles, que odian el sistema constitucional, que odian la nación española y que pretendan estar, por cierto, en la sede de la soberanía nacional, soberanía en la que ellos no creen. Pues esto, como en Alemania, o como en Portugal, o como en Italia, deberían ser partidos ilegalizados. ¿Por qué? Porque atentan al interés general, porque intentan destruir la nación. Usted no puede participar, usted no puede estar en un congreso que lo que quiere es minarlo, que quiere destrozarlo, romperlo. Un apunte nada más, la cuestión del voto útil, que ha sido el gran mantra contra Vox, y seguro que hay muchos oyentes que en este momento están pensando, y yo me adelanto a decirlo, oye, pero ¿qué vais a hacer con un diputado o con 2 o con 3? Pues yo le voy a animar. Mire, lo primero es romper el cerco mediático. Desde el momento en que tienes voz, tienes 1 o 2, ya no pueden, porque tú te plantas dentro del Congreso de los Diputados, pones un micrófono y tienes audiencia. Pero hay otra cosa más importante, ya te permite meter iniciativas parlamentarias. Y claro, en el momento que puedes meter iniciativas, todas las cuestiones importantes que tantos y tantos millones de españoles y que nadie se atreve a hacer, va a haber una voz dentro del Congreso que va a decir, señores diputados, les toca retratarse. Proponemos, por ejemplo, una modificación en el sistema de pensiones, porque este sistema está en quiebra y proponemos este sistema. Se tienen que retratar. El gobierno y el resto de partidos. Y el resto de partidos. O señores, vamos a pedir o proponer la devolución de competencias de educación porque se está adoctrinando a los niños. O vamos a combatir la imposición de la ideología de género. Es decir, tener un diputado y a partir de ahí, cada vez con más fuerza, no significa que tengas que tener toda la Cámara para ganar las iniciativas. Significa que eres capaz de poner en el debate político y mediático muchos asuntos que están ocultos. Y perdonad porque no quería comeros la palabra. Bueno, tenemos otra batalla que ganar. Van a pretender, que es el motivo de la comparecencia, su puesta en libertad, la revisión de su situación personal, lo mismo que ha intentado Oriol Junqueras. Vamos a intentar también trasladarle al magistrado instructor pues las mismas tesis que ya asumió el magistrado cuando los mantuvo en prisión tras el acuerdo de la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y reforzado en este caso, creo que de una manera evidente por las tesis que ha asumido la propia Sala de Recursos. Confiamos en que el instructor no atienda esta nueva petición, los mantenga en prisión, entre otras cuestiones porque no se entendería una contradicción con las tesis que ha mantenido la Sala de Apelaciones, que en definitiva, en caso de que hubiera otra resolución contraria, es frente a quien se interpondrían los recursos, ¿no? Así que el jueves seguiremos peleando para que estos 3 personajes, que para quienes no lo tengan claro, dentro de la estructura organizativa son los que llevaban la dirección de la fuerza. Forn, como consejero interior, llevaba el control de los Mossos y ANC y Òmnium Cultural la fuerza de asalto de la calle, es decir, la turba violenta que llevaba a cabo los scratches contra la policía, contra las sedes judiciales, evitando intervenciones policiales. Por tanto, dentro de todo ese entramado que no es una ficción, que no, yo esto lo digo siempre, que no es las ideas conspiranoicas de los de Vox. No. Que es que esto se deduce de un organigrama, un presupuesto. De un organigrama, un presupuesto, pero que lo vemos en los 8.500 folios de documentos de la Guardia Civil a raíz de la instrucción que empezamos hace un año. Fuimos acumulando pruebas. Ahora estamos en el resultado de esas pruebas. Y las que quedan por venir, por cierto, que anuncio que hay pruebas muy interesantes en materia de financiación
que estamos a punto de conocerlas y que vamos a llevar algunas sorpresas con respecto a de dónde saca esta gente tanto dinero para todos sus viajes a Bélgica, para pagar en 24 horas sus fianzas. Porque claro, es que hay algunos que para pagar 13.000 euros tenemos que salir con el casillo de pedir a las redes públicas y a la calle y a mandar cartas diciendo, oye, ayudarnos a pagar una fianza de 13.000 o de 15.000 o de 5.000 o lo que sea que nos ha puesto el tribunal de turno, ¿no? Pero hacen así, pero es que los otros ponen 150.000 euros al día siguiente, pero al día siguiente. Y 2,5 millones, Artur Mas. Y te lo multiplican por 7 si hace falta. Claro, y luego te dicen, que esto es lo mejor que yo he podido escuchar en sala, en un interrogatorio, que se debe a la venta de camisetas y de pins. Claro, la Guardia Civil ya hace no se vende otra cosa que pins del PDCAT. Claro, ya hace un cierto... De Ronaldo y de Messi. En alguno de los informes que hemos visto, la Policía Judicial hace algún comentario en este sentido. No parece creíble que vendiendo camisetas y pins se consigan 4 millones de euros. No, es que de verdad no lo hace ni el Corte Inglés con su mejor campaña, ¿no? Estos también, y destrozar el vehículo policial y demás. Serían incapaces de practicar la violencia contra nadie, pero no dudaron en convocar a miles de energúmenos que, vamos, ya vimos cómo se comportaron y todavía lo que podrían haber hecho en caso de que las cosas hubieran ido a mayores. Nosotros relatamos en sala el otro día, a raíz de las manifestaciones de su letrado, pues esto, de que era un hombre de paz y que todo esto había sido pues un grupo, lo que dicen siempre, un grupo de incontrolados que de manera totalmente imprevista habían llevado a cabo el destrozo de unos vehículos y tal. Pues hombre, no nos quedó más remedio que recordar al letrado y obviamente a la sala los 118 casos, 118, que es que yo me he molestado en ver los 118 casos que vienen perfectamente acreditados en las actuaciones, que no son solo los de la Consejería de Economía. Sí, que no es lo que vemos. No, es que destrozaron, rodearon e impidieron la entrada en Unipost, actos violentos contra hoteles en los que estaba la policía, contra vehículos policiales en el puerto, contra los barcos, contra las sedes judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que este es el hombre de paz. Y estos eran su instrumento en la calle, porque dentro de ese organigrama ANC y Unión Cultural, que se mueven también con unas fortunas de dinero, que espero que logremos encontrar el hilo de todo esto, que me imagino que lo habremos pagado entre todos, porque estoy seguro que de una manera o de otra habrá llegado de dinero público. Todo este dinero y todas estas acciones que llevaban los Jordis, al final era el brazo ejecutor. Y dentro de sus planes, de las llamadas hojas de ruta, el Enfocat y compañía, ahí están descrito perfectamente el papel que tiene que hacer de movilización, de presión social. Y además ellos lo iban graduando en función de la respuesta del Estado. A más respuesta de la justicia, a más aplicación del 155, ellos elevaban la presión de la calle, elevaban el escrache político, la amenaza política. Así que confiemos en que estos sigan en prisión una larga temporada. Claro, fíjese, la sala corrobora esta cuestión y es que deja bien claro que en España no hay presos políticos, hay políticos que están presos, que en España no se criminalizan las ideas. Ahora permítame, porque estamos en una tertulia de debate político y que intente hacer una disociación entre mi condición de abogado como acusación popular y mi condición de secretario general. Mire, como abogado corroboro totalmente esto. Es decir, en España se persiguen en vía penal, que es donde estamos ahora, en sede penal, se persiguen delitos, hechos constitutivos de delitos, ¿no? Claro. Entonces, rebelión, sedición, prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia a los tribunales, delito de usurpación de funciones, etcétera, etcétera. No solo los 3 que en este momento suenan más en la prensa, son hasta 9 delitos gravísimos, con penas de hasta 25 años. Ahora bien, en mi condición de secretario general de Vox, nosotros decimos que hay ideas políticas que sí que hay que combatirlas. Una cosa es que no tengan su reflejo penal, estamos de acuerdo, pero para nosotros, todas las ideas políticas que lleven consigo atentar contra la nación, atentar contra la libertad, atentar contra la vida, atentar contra derechos fundamentales, deben ser perseguidas. Claro que sí, debe lucharse contra las ideas. Porque claro, quien me diga lo contrario estaría aceptando, entonces, que en España se pueden defender ideas xenófobas, ideas racistas, que puede venir un partido neonazi o un partido que pretenda la creación de un Estado supremacista. Bueno, por cierto, ya los hay, los secesionistas. Quiero decir que tenemos que tener claro que no todas las ideas deben aceptarse dentro de un ordenamiento democrático. No todas las ideas, porque si en esas ideas está, como hacía Herri Batasuna o como hace Bildu, la defensa del crimen, el desprecio a las víctimas y la destrucción de una parte del territorio, convirtiéndolo en una república de la Checa, pues evidentemente esas ideas hay que combatirlas políticamente, y si traspasan la línea de los hechos que ya las convierte en delictivas, además en la vía penal. Por tanto, y termino, con la ilegalización
de partidos políticos que atenten gravemente a los valores y a los principios de la democracia, de la libertad, de la nación española, etcétera. Fijaos una cosa, hemos hablado del Partido Popular y la consecuencia que ha tenido en relación con los resultados nefastos, catastróficos que ha tenido en Cataluña. Pero no podemos olvidarnos que a lo largo de este año 2018, antes del periodo electoral del 2019, el Partido Popular se va a enfrentar al resultado de muchos procedimientos judiciales muy importantes, lo estabais apuntando, procedimientos judiciales por gravísimos casos de corrupción, la Púnica, la Gürtel, casos derivados en la Comunidad de Madrid de Ruiz Gallardón, que todo esto va a ir saltando a la prensa y va a trasladar ya, por si quedaba algún votante del Partido Popular, pues la radiografía exacta de lo que es el Partido Popular en estos momentos. No es un partido de ideas, como muy bien apuntaba el doctor Jesús Poveda, no es un partido que esté defendiendo ideas, que esté defendiendo proyectos, se están defendiendo a sí mismos. Es el barco que no quiere abandonar el puesto cuando le rodea la corrupción, le rodean los intereses creados a lo largo de tanto tiempo de poder y, por tanto, en este año 2018 ya no van a ser las encuestas, ya no van a ser los resultados que haya podido tener en Cataluña, van a ser su propia podredumbre la que ya ha salido a flote porque lleva larvada allí debajo de procedimientos que van avanzando. Y en cuanto a la parte del discurso de la economía, bueno, a mí cuando se me dice, no, es que solo les queda defender la economía, yo me acuerdo de tres cuestiones y digo, bueno, pero ¿qué economía va a defender el Partido Popular? Vamos a ver, la de la deuda pública brutal, en la que nos encontramos de un 110% de deuda pública cuyos intereses no se habla, pero que nos darían para estar abriendo autopistas y hospitales todos los días, de lo que estamos pagando de deuda pública desde que entró el Partido Popular de Mariano Rajoy en el gobierno. Estamos hablando de la quiebra del sistema de pensiones, que vamos crédito tras crédito, se han comido la caja de seguridad o la caja el fondo de garantía de las pensiones. ¿De qué estamos hablando? De un sistema de pensiones quebrado, que es el mayor gasto que tiene el Estado. Y en tercer lugar, ¿de qué estamos hablando? De la economía. Una economía sostenida a base de una presión fiscal brutal contra empresas y familias. ¿Ese es el Partido Popular que va a venir a vendernos la economía? Ya no digo que defienda valores, ya no digo que defienda la nación, la vida, la libertad. Es que ni siquiera tiene discurso desde el punto de vista económico, porque se cae a pedazos ese discurso económico. ¿Y qué me están contando? Que ha habido una pequeña mejoría en cuanto a las cifras macroeconómicas. Es insostenible. Repito, deuda, pensiones, no me quiero olvidar del paro, la de españoles que siguen en paro, aunque nos digan que ha habido una pequeña mejoría. Deuda, pensiones y presión fiscal. Y la precariedad del empleo. Y la precariedad del empleo. Este es el Partido Popular que nos quiere vender. Bueno, es que, hombre, es que somos buenos gestores económicos. Es que no sois ni eso. No es que ya no os importen los valores. No es que ya no defendáis principios. Es que en las cuentas sois catastróficos. Porque tenéis un Estado arruinado económicamente. Esto pensemos en una pequeña familia, en una pequeña empresa. A base de gastar mucho más de lo que ingresa, a base de pedir préstamos a diestro y siniestro con unos intereses altísimos, y a base de cubrir las pensiones del abuelo, a base de sacar dinero de la caja, que no es de la caja de pensiones, sino que es de la caja de los presupuestos y de los créditos. Vamos a ver, el resultado del Partido Popular desde el punto de vista económico es desastroso. Yo les voy a trasladar algo que ya lo hemos hablado en esta mesa, pero que a mí me gusta, cada vez me gusta más no es hacer augurios, pero sí el ponerle a nuestros oyentes delante situaciones con las que se van a encontrar sin ningún lugar a dudas. Hemos hablado en otras ocasiones con la estafa de modificación o de reforma constitucional que ya nos están preparando, pero en fin, no quería entrar en eso. Quería entrar en el discurso que vamos a escuchar a partir de ahora desde los estamentos del gobierno, a través de todas sus redes mediáticas, que tienen también controladas a base de financiación, a base de propaganda institucional, a base de licencias. A partir de ahora el discurso va a ser: dejen ustedes de judicializar la política. Se está judicializando la política. Están ustedes rompiendo las reglas de juego democrático a base de meter la política en los tribunales. Y nosotros repetiremos hasta la saciedad que lo están diciendo los que durante 40 años no han tenido ninguna vergüenza en politizar la justicia, que no han tenido ningún reparo en meter la mano sucia de los partidos políticos a controlar el Consejo General del Poder Judicial, a manipular hasta la saciedad el Tribunal Constitucional, a nombrar, quitar magistrados, fiscales a su antojo dentro de la Audiencia Nacional y dentro del Tribunal Supremo, para garantizarse, por cierto, la impunidad de los delitos propios o la pena del telediario contra la oposición. Por tanto, nos van a atacar que estamos
judicializando la política, que queremos terminar con la libertad de expresión, con la libertad de participación, a base de que todos sean telediarios judiciales. Y hay que decirles que no, que lo que hay que seguir abogando es por un poder judicial independiente, una fiscalía independiente, que puedan actuar contra los chorizos de la política. Y tan chorizos son el que roba como el que roba dinero, como el que pretende robarnos una parte del territorio, como es Cataluña. Don Javier Ortega, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado otra vez de estar aquí en Buenos Días España.